Buenas noches. Eh, Quiero dar la bienvenida a todas y todos. Esta es una sesión distinta a las que hemos venido teniendo hasta ahora. Esta es una sesión que lo que busca es empezar a conversar en una perspectiva crecientemente intergeneracional sobre los jóvenes en el Perú de hoy. Esta noche nos acompañan en este espacio de conversación Pilar Rojas Salas. Ella es especialista del programa para la igualdad política del Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes saben que hemos empezado un proceso electoral, está ya en marcha, y hemos invitado a Pilar para conversar con ella y que nos presente un poco este escenario electoral, un poco cómo es, ¿no? Y también para reflexionar sobre qué significa este espacio de la política y el rol de los mecanismos electorales hacia los cuales vamos a tener que acercarnos y usarlos como parte del ejercicio del derecho ciudadano, ¿no? Simultáneamente hemos invitado a un grupo de jóvenes, Evelyn, que es presidenta de la Asamblea, Evelyn Loaiza, que es presidenta de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de la Juventud, la ANACADEJU. Ella es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de Concertación, en representación de este espacio de organización de jóvenes, ¿no? También nos acompaña Milagros Tirado. Milagro es miembro de la CONADES Juvenil, y es un espacio de organización desde sociedad civil de jóvenes con una iniciativa, actividad programática también. Hemos invitado a Germán Ruiz Fajardo, de la Asociación Civil Transparencia. Él está vinculado al trabajo de transparencia en general y con una relación con lo que son los voluntarios de transparencia. Como ustedes saben, Transparencia tiene una larga trayectoria vinculada al tema de transparencia política, transparencia en los procesos electorales. Ha sido una institucionalidad muy importante en los procesos de recuperación del espacio electoral, con una perspectiva de confiabilidad en diálogo con el Jurado Nacional de Elecciones. Y además enmarcar este enfoque de transparencia es un canal para ver elementos de gestión pública también, ¿no? En alianza con otras instituciones. Y Brian López, Brian es el único adolescente del grupo, está a punto de perder la condición de adolescente para cambiar de segmento, ¿no? De menor de 18 años a 18 años, ¿no? Ese grupo de jóvenes entre 15 y 18, que es una categoría singular, que son entre adolescentes y jóvenes, y creo que su voz puede ser muy interesante. Él es uno de los representantes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Consultivo Nacional, el CONA Nacional. Y la idea de esta sesión es conversar sobre algunos temas. Yo voy a plantearles un esquema de 4 temas como ejes de conversación para ir entrando consecutivamente. Quiero pedirle de todas maneras una introducción a Pilar, un poco sobre este contexto político y lo que implica un proceso de estas características. Y las 4 ruedas quiero vincularlas a 4 palabras o pequeñas frases que nos puedan ayudar a la reflexión. Entonces las presento de una vez para que los colegas que nos acompañan, los jóvenes, las jóvenes que nos acompañan, puedan ir ordenando sus ideas, ¿no? La primera palabra es pandemia, porque estamos en un escenario muy curioso, a diferencia de los procesos electorales. Entonces, sí me parece importante si Pilar nos introduce a lo que es el escenario electoral en condiciones normales. Este no es exactamente un proceso electoral en condiciones normales, o sea, en condiciones similares a otros procesos anteriores, ¿no? Entonces, la primera palabra sobre la cual quisiera
abrir la rueda después de la intervención de Pilar, y Pilar, no te salvas de participar en la rueda por si acaso, ¿no? Claro que sí. La idea entonces es en torno a la palabra pandemia, cómo ha impactado en la vida de las y los jóvenes en el país, ¿no? Y ahí hay varios subtemas que podrían ser tomados en cuenta y se los sugiero. Yo sé que a ustedes se les van a ocurrir otros más, ¿no? Estudio, trabajo, vida familiar, salud mental, violencia de género, violencia intergeneracional, ¿no? Como palabras. Y yo creo que hay una que no he puesto, pero creo que todos reconoceremos que cuando uno es joven es muy importante, ¿no? Voy a frasearlo desde la perspectiva del derecho, el derecho al ocio, al tiempo libre, ¿no? ¿Qué significa entonces este aspecto también que es muy importante en la vida de las personas, en esta manera de ser jóvenes que nos está llamando, estoy colando, disculpen, que está en la que estamos pasando, ¿no? La segunda palabra es dudo. Tengo dos palabras, pero van en la misma sentido, ¿no? Organización, socialización. O sea, en el sentido de cómo los jóvenes socializan entre sí, los adolescentes, su relación adolescentes-jóvenes, cómo se organizan, qué formas de participación o de actividad realizan, ¿no? En diversos campos, o sea, reflexionar sobre lo que es la socialidad, ¿no? La interacción entre jóvenes, desde las que tienen que ver con pasarla bien. Yo sé que Zoom es la alternativa sobre la cual han estado operando formas de socialización últimamente, pero la organización ciudadana, la participación. La tercera es política. Política en el sentido de la actividad política, del activismo político, de cómo como jóvenes se relacionan, ¿no?, con la política. No digo quizás ustedes, que creo que todos están bastante vinculados a ese espacio, ¿no?, sino como otros amigos suyos, amigas suyas, de su gente de sus generaciones, porque hay un rango allí entre ustedes, ¿no?, vive esta dimensión de la política, del activismo político, o del activismo ciudadano también, si quieren, ¿no?, pero que se perfila con un sentido político. Y la cuarta palabra es propuestas. Creo que a lo largo, ¿no?, de conversar sobre estos temas van a ir apareciendo, ¿no?, diversos ángulos, y la idea de la última vuelta es tratar de encontrar propuestas en el sentido de cómo armar una agenda, ¿no? Una agenda que sea relevante desde la perspectiva de los jóvenes, ¿no?, de las y los jóvenes, pero también que sea relevante desde una perspectiva multigeneracional. Y entonces, cómo avanzar progresivamente, ¿no?, en esta construcción de una agenda. Y no estoy pensando agenda solamente como listado de temas, ¿no es cierto? Es un poco más que el listado de temas, es puntos de encuentro o de disidencia sobre los que habría que conversar, trabajar. No se trata entonces de cerrar cosas, sino, como digo, es una sesión exploratoria, es para preguntarnos un poco, ¿no?, cómo hombres y mujeres, ¿no?, de diferentes edades que estamos viviendo en este contexto de hoy día del país, podríamos intervenir. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay una cosa que estaba en una nota que se les alcanzó. Y la nota tiene que ver con esta noción de crisis y oportunidad. Pero la oportunidad no viene sola, ¿no es cierto? La crisis está. Y convertir la crisis en oportunidad no es un tema que ocurre, ¿no?, por arte de magia, sino que la oportunidad se construye, se hace la oportunidad. Se convierte la crisis en oportunidad sobre la base de una acción intencional, consciente, ¿no?, de la capacidad de analizar la situación y de encontrar puntos de apoyo, ¿no?, en la situación de crisis para cambiar, para salir de esa situación de crisis. Pero el desafío, dada la profundidad de la crisis, y eso ya es un elemento de
digamos, de opinión, ¿no? Pero creo que todos reconocemos que la pandemia y la crisis económica han develado, ¿no es cierto?, una situación más de fondo, de problemática de la sociedad peruana, y entonces resolverla no es un tema de la noche a la mañana. Y entonces, ¿cuáles son esos acuerdos intergeneracionales hacia los que habría que caminar? Y cómo eso entonces podríamos convertirlo en elementos de una agenda de trabajo para los próximos meses, ¿no? Como ustedes saben, como mecanismo, la mesa busca construir acuerdos entre Estado y sociedad civil y busca construir acuerdos que tengan sostenibilidad en el tiempo, que nos permita ir madurando políticas públicas en torno a dos procesos básicos, ¿no? La construcción de consensos, ¿no? Los acuerdos concertados y el seguimiento de lo concertado. Pero para que eso funcione se apoya en dos procesos adicionales, ¿no? Desarrollo de capacidades y promoción de la participación. Esos son nuestros 4 procesos. Y la idea es entonces insertar esta reflexión como una especie de punto cero. Un punto cero como para empezar a pensar, ¿no? Colegiadamente, ¿no? este proceso. Entonces, en ese marco, yo quisiera invitar a Pilar, ¿no?, para que nos ubique, ¿no? En esa lectura que tiene el equipo, Pilar, del que formas parte, que es una lectura donde los temas de participación, los temas del contenido del debate electoral son sustantivos. Te dejo en la palabra. No hay un tema de tiempos exactamente para las intervenciones, pero supongo que unos 8 minutos, ¿no? O 10 pueden ser, pero también pueden ser menos, y yo soy un pesado, voy a meterle a cuchara algunas cosas que estén diciendo para hacerles sacar punta a algunos argumentos. Adelante, Pilar. Perfecto. Muchas gracias, Federico, y gracias a la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza por la invitación y por impulsar este necesario diálogo. Como tú bien lo has dicho, las medidas tomadas frente a la pandemia del COVID ha cambiado en diferentes dimensiones nuestras formas de ser, de trabajar, de pensar, ¿no? Desde la familia, la salud, el trabajo, la movilidad, las relaciones personales también, y por supuesto la forma de hacer política, ¿no? Y en este contexto próximo a elecciones, las elecciones generales 2021, elecciones que por cierto han estado en el foco de una reforma política, ¿no? Entre ellas iban a ser, por ejemplo, las primeras elecciones con primarias, con internas, donde se aplicara esta medida progresiva de paridad y alternancia que también se está actualmente debatiendo en el Congreso, ¿no? Entonces, se tenía un escenario electoral bastante expectante, ¿no? Nuevo, con ciertas, digamos, normativas que estaban orientadas a democratizar las organizaciones políticas por un lado, a transparentar el financiamiento, financiamiento público y privado también de las campañas electorales, con mayor participación de mujeres, posiblemente jóvenes, ¿no? Entonces, teníamos un escenario, al menos desde el Jurado Nacional de Elecciones, y como ciudadana también lo veía así. Y en efecto, en marzo, ¿no?, a nivel de Perú, en la noticia de las medidas sanitarias de emergencia nacional frente al COVID, pues cambiaron todo escenario, ¿no? Ese escenario. En principio, cambiaron este escenario para los diferentes actores de la participación política, y uno de ellos definitivamente para las organizaciones políticas. Actualmente hay diversos debates dentro de las organizaciones políticas con especialistas de cómo enfrentar ahora las campañas políticas en un contexto donde, si bien principalmente el acceso a medios de comunicación ha ido incrementándose, pero el principal medio de hacer conocer mi candidatura, mis propuestas, mi partido, finalmente estaba en la calle, ¿no? Entonces, ahora tenemos la calle limitada, y no sabemos exactamente bien hasta cuándo, pero lo que sí sabemos es que no se acaba acá nada más, ¿no? Entonces esto
tiene para un buen rato. Entonces hay un debate bastante intenso de cómo trabajar desde las organizaciones políticas, cómo ampliar las propuestas, hacer llegar las propuestas programáticas, en fin, ¿no? Sus candidaturas. Entonces, por un lado, hay un gran reto para las organizaciones políticas, y por otro lado, ya dirigiéndonos también a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía en general que ya viene cierta parte, no vamos a hablar de todas las personas, de toda la población, pero cierta parte ya iba en el camino a la virtualización, ¿no? Hay un fuerte movimiento en redes sociales, hay mucho activismo, lo que llamamos también la ciudadanía digital, ¿no? Que es cierto, y no hay que confundirla porque no es que se queda únicamente en las redes sociales, sino también es más bien las redes sociales es un medio para que puede llevar a la reflexión, que lleva finalmente a la acción y esto a los cambios, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Con diferentes movilizaciones de las y los jóvenes que han partido desde las redes sociales y se han manifestado en las calles, ¿no? Entonces, también hay un cambio, una expectativa mucho más fuerte por migrar todo este proceso electoral a través de estos medios de comunicación, tomando en cuenta que hay, como mencionaba, muchas limitaciones porque una parte importante de la sociedad nuestra no tiene, por un lado, acceso a Internet, o acceso siquiera a electricidad. Entonces hay varios factores que también en este proceso electoral, por ejemplo, nos marca un reto, ¿no? A nosotros como institución, donde una de las claves para poder generar un proceso transparente, para cerrar las brechas de participación política, cerrar brechas de acceso a la información, una de los componentes claves es el componente educativo. Entonces, ¿cómo hacer para que este componente educativo, por ejemplo, llegue a más personas, no solo en las zonas urbanas, y imagino que es también un reto para los partidos políticos, sino también para llegar a las zonas rurales, a las poblaciones indígenas, muchas poblaciones indígenas alejadas, por ejemplo? Entonces, puede ser, es cierto, y ya me adelanto un poco a una de tus preguntas, Federico, puede ser... puede ser una oportunidad, pero también puede ser, si es que no se reflexiona en ese aspecto, un retroceso, ¿no? Porque dejamos de lado, al margen de la democracia, de la ciudadanía, aquellos actores que por este contexto no tienen no tienen, como les señalaba, el acceso a ciertos servicios básicos, ¿no? Que, digamos, en un escenario óptimo sí debería ser. Entonces, ahí por un lado hay un reto. Y una oportunidad también, una posible oportunidad. Pero en el caso de los jóvenes, en este sentido, justo a partir de esta invitación yo estaba analizando, ¿no? Y leía un poco de los últimos estudios electorales que se hizo sobre la participación de los jóvenes. Y entonces, hay algo interesante que está bueno discutir, es sobre este mito de la desafección de los jóvenes con la política, ¿no? Se habla bastante, ¿no? De este mito de que los jóvenes no quieren hacer política o están al margen de las políticas. Y señalo que es un mito porque en los últimos estudios electorales, al menos desde el Jurado Nacional, los perfiles electorales, lo que vemos es que desde el 2010 hasta el 2016, en los últimos procesos electorales, hay más jóvenes que tienen más cercanía a la política, ¿no? Que hay más interés en la política, a diferencia de otros grupos etarios, ¿no? No quiere decir que haya un porcentaje muy alto, sin embargo, en comparación con otros grupos etarios, los jóvenes tienen más interés en la política y esto ha crecido a nivel porcentual. Sin embargo, cuando vemos la participación de las y los jóvenes en las organizaciones políticas, que son los mecanismos formales para participar en la arena política electoral, básicamente, encontramos que menos del 9% de los militantes de los partidos son jóvenes, ¿no? Entonces, por un lado, hay no decir incoherencia quizá, pero
sí nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué si hay más jóvenes interesados a lo largo de los años en la política, no están en los partidos políticos? Entonces también nos lleva a preguntarnos si los partidos políticos son escenarios o están generando escenarios para que más jóvenes, hombres y mujeres, sean parte de estos mecanismos. Entonces, en este contexto de pandemia, justamente donde nos limita, ¿no? Nos limita como ciudadanos, como organizaciones sociales, muchas veces como organizaciones políticas, esta necesidad de relaciones personales, del tú a tú, de la generación de diálogos, porque hay que decirlo, eh, la tecnología nos abre el mundo. Podemos estar hablando ahorita con gente no sé, de España, de México, pero también siento yo personalmente que pierde un poco esta interacción personal, ¿no? Del lenguaje no verbal, en fin. Y en la política muchas de esas cosas cuentan, ¿no? Entonces, hay un reto ahí, hay un reto pendiente. Yo más adelante, no ahorita, porque si no ya me lanzo con todo, sí me gustaría, Pon las cartas sobre la mesa. Eso hace más rica la discusión. Tranquila. Perfecto, entonces ya con la venia de las y los participantes, les quería comentar un poquito, ¿no? Como para ver un tanto el perfil de la participación política de los jóvenes en los últimos procesos electorales y específicamente en las últimas elecciones congresales extraordinarias, porque esta elección es la más reciente que tenemos y es posiblemente una fotografía de lo que se viene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Hemos estado hablando mucho del bono demográfico, de que la población joven es la mayor grupo etario a nivel de población electoral, pero sin embargo hay una subrepresentación, ¿no? En todos los niveles nacionales, subnacionales. Si bien con las cuotas de consejeros regionales y de regidurías esto se ha incrementado, y hay que señalarlo, ¿no? Las candidaturas han incrementado, también el número de autoridades ha incrementado. A lo largo de estas décadas, esto ha llegado también a su tope, ¿no? Y esto es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con la cuota de género para la participación política de las mujeres, o la cuota indígena, ¿no? En el caso que ha habido un incremento de participación de estas poblaciones, sin embargo, no es suficiente, ¿no? Y no es suficiente con todos los años que han pasado para señalar que como política pública se requieren otros mecanismos afirmativos para la participación. Entonces, yo revisando un poquito del perfil de los últimos candidatos jóvenes, ¿no? Como les señalaba, somos, digo somos para incluirme dentro del grupo, pero bueno, las y los jóvenes... No sería feo, pero en tu caso que... Pero bueno, ahí voy a incluirme, ¿no? Las y los jóvenes son cerca del 30%, han sido cerca del 30% de población electoral en las últimas elecciones. Pero a nivel de candidatura solo hemos tenido un 9%, ¿no? Un 9%, y es muy interesante porque este 9%, si bien ha incrementado en 3% el porcentaje del 2016, y eso es bueno, ¿no? Nos damos cuenta que no llega al techo que se refiere, por ejemplo, a la cuota, ¿no? Que es el 20%. Y también es bastante interesante un poco analizar estos perfiles de las candidaturas jóvenes, porque hay más mujeres jóvenes, y esto es importante tenerlo, hay más mujeres jóvenes candidatas, ¿no? Hay más mujeres jóvenes, por un lado, candidatas, y más mujeres, son las mujeres jóvenes las que poseen estudios superiores en mayor proporción que los hombres postulantes, ¿no? Digamos, son cerca de 75% mujeres jóvenes con estudios superiores versus el 66% de hombres jóvenes. Y eso también es en parte resultado del acceso a la educación con mayor igualdad de políticas públicas, ¿no? Entonces la brecha entre el acceso a educación de mujeres y hombres también ha ido reduciéndose, al menos en educación básica, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos, y esto también es preocupante, es que estos candidatos y candidatas jóvenes
tienen una menor experiencia en cargos de elección popular, ¿no? En el último proceso se presentaron 210 jóvenes, aunque sean estos 9%, pero solo 7 jóvenes tenían experiencia en cargos de elección popular. Y de estos 7, 6 en consejos subnacionales, consejos regionales, y uno solo alcalde de un centro poblado. Entonces también lo que tenemos es, en efecto, una mayor cantidad de jóvenes, pero que no necesariamente tienen o cuentan o han tenido la oportunidad de tener una experiencia en cargos de elección popular, lo que genera posiblemente en muchos casos, al menos en el Congreso, es que tengan menor experiencia en hacer política partidaria electoral, por decirlo así, ¿no? Y esto también le genera ciertas barreras. Y específicamente hablando de jóvenes y organizaciones políticas, que es a lo que me traía, a lo que iba con este perfil de candidatos, es que lo que tenemos es que los partidos políticos llevan un mínimo porcentaje de jóvenes en sus listas, ¿no? Hay partidos políticos que no tienen ninguna presencia de jóvenes, varios partidos políticos que no tienen ninguna presencia de jóvenes, ¿no? Y ninguna organización política ha superado el 15% de jóvenes dentro de sus listas, por ejemplo, ¿no? Alguno que otro con 13, 12%, pero como señalaba, es preocupante que ninguno, no voy a mencionar, ¿no? Pero no haya presencia de esos jóvenes. Y por otro lado, también es preocupante, y esto llama la atención y a la reflexión, es que del total de jóvenes, solo el 28% han sido militantes de estos partidos políticos. Estamos hablando de que cerca del 70% son jóvenes invitados. Entonces también lleva a la reflexión de si es que los partidos políticos y las organizaciones políticas están generando espacios de liderazgo, de toma de decisiones, y no más bien espacios secundarios para las y los jóvenes, ¿no? Son pocos los partidos que han llevado al 100% de sus jóvenes han sido militantes, ¿no? Son muy, muy pocos. Más bien hay otra lista larga de partidos que sí, en efecto, todos sus jóvenes son invitados, ¿no? Entonces, y ya como último dato para ir a la reflexión, es que cuando uno ve la ubicación de las y los jóvenes, tanto a nivel nacional, en las elecciones generales, como en elecciones de procesos subnacionales, encontramos que están ubicados en el tercio inferior, que solo un pequeño porcentaje de jóvenes está ubicado en el tercio superior. Y esto es, por ejemplo, en elecciones subnacionales es muy importante, porque sabemos que las listas son cerradas y bloqueadas, entonces tienen más oportunidad de las primeras personas que están pues, en la cabeza de lista, ¿no? En los primeros lugares. Y uno diría, pero bueno, en elecciones congresales si hay voto preferencial, no importa si tienes el número 5, el número 10 o el número 20, porque le votan, ¿no? Va a importar más el voto preferencial, pero también estudios electorales que hemos realizado desde el Jurado Nacional de Elecciones, tanto para jóvenes como para mujeres y población indígena, caemos en cuenta que el número sí importa, ¿no? Y importa porque los estudios resulta que llegan a ser autoridades finalmente los que están en los primeros números, porque tienen mayores oportunidades, ya sean de aparecer en los medios de comunicación, porque están más presentes en los mítines, etcétera, ¿no? Entonces, eso también nos dice de que, por un lado, son pocos los jóvenes quienes están en la lista de candidatura. Segundo, de esos pocos jóvenes, la mayoría no son militantes de los partidos. Y de estos pocos jóvenes que hay, además, no están ocupando los primeros lugares, que son los primeros lugares donde hay mayor oportunidad, de acuerdo a la evidencia, que sean elegidos autoridades, ¿no? Entonces, quise dar un panorama un poco para abrir el debate en este contexto, porque si ya teníamos este contexto de barreras para las juventudes, pre-COVID, ya nos podemos dar cuenta un poco de cómo podría ser el
el posible escenario con muchas más barreras, más limitaciones, en contextos donde hay varias limitantes, no solo para los jóvenes, sino para los partidos políticos y, bueno, en general para la ciudadanía. Dejémosla acá. Yo creo que es un buen contexto sobre lo que significa, ¿no?, las formas como las reglas de la política han sido manejadas hasta ahora y cómo estas no necesariamente, aunque se ha buscado que privilegien a jóvenes, a mujeres, no están funcionando eficazmente, digamos, para que eso se consolide. Entonces creo que ese es un buen marco para entrar desde nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Nuestra vida cotidiana hoy día marcada por la pandemia. Entonces yo quisiera invitar a Evelyn, ¿no?, a reaccionar y después seguimos con cada uno de los invitados. Evelyn, te dejo el uso de la palabra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Federico, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Informal, ¿qué te parece si me dices fico nomás? Y para fines de la conversa no hay público, estamos nosotros, sin café. Es un error, pero bueno. De acuerdo. Adelante. Muy buenas noches, de todos modos, estimado Federico. También muy buenas noches con quienes estamos en la sala. Y también, bueno, en este caso saludar a todas las juventudes del Perú, de todas las regiones, y de hecho, Federico, agradecerle también por cedernos este espacio para poder analizar o para poder tocar este conversatorio con una mirada intergeneracional. De hecho, como jóvenes, es muy importante, para nosotros es muy básico ese tipo de conversaciones, ya que nos ayuda en cierto posicionar la agenda joven. En ese sentido, voy a pedir, por favor, que se pueda proyectar el PPT. Evelyn, el PPT creo que nos pone un poco rígidos. ¿Por qué no conversamos un poco más sobre la pandemia, por ejemplo? ¿Cómo los jóvenes como tú están viviendo este escenario, ¿no es cierto? ¿Cómo les afecta en su vida cotidiana? Porque sobre eso van a ser los procesos futuros, ¿no? Exacto, ya. Entonces, bueno, solamente empezamos ahí hablando. Bueno, para empezar, de hecho tenía toda una estructura, pero igual. De hecho me sale algunos avisos en la pantalla. Listo. Bueno, para empezar, yo soy Evelyn Loaiza Pilliguamán, represento a la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventudes, que son órganos consultivos de participación, representación, coordinación en materia de juventudes. Bueno, estos espacios, bueno, voy a empezar también dando a conocer, porque es muy importante conocer el espacio donde estamos y sobre todo el rol que pueden cumplir estas organizaciones, estos espacios de participación. En ese sentido, permítanme, por favor, dar a conocer un poquito más de la Asamblea. Bueno, los corejos en este caso son órganos adscritos a los gobiernos regionales, órganos autónomos legales. Bueno, creados en este caso bajo ordenanza en las 26 regiones. Estamos hablando de lo que es Lima Metropolitana, no, Lima Región y el Callao, por eso 26. De hecho, actualmente somos 20 corejos activos, quienes vienen incidiendo, ya sea en tiempos de pandemia, ¿no? Con mucho punche, con mucha fuerza, y han tenido incluso acciones muy exitosas, ejemplo como Ayacucho, que ya tiene actualmente, luego de la Política Nacional de Juventudes, lo que es la Agenda Joven, ¿no? En este caso, una política de respuesta ante las demandas, ante las necesidades de las juventudes de Ayacucho. En ese sentido, bueno, empezando, bueno, para una guía. Bueno, empezando en este caso, voy a usar, ¿vale? Porque quiero una estructura y ya. Bueno, ya. Hoy día, de hecho, empezamos hablando sobre conversaciones intergeneracionales, concertando propuestas para transformar la crisis en oportunidad. Me gusta mucho el título de hoy, que dice concertando propuestas para transformar crisis en oportunidad. Y si nosotros vemos oportunidad, creo que hablamos netamente de jóvenes.
Muchas veces a las juventudes se nos mira como problema, pero en este caso los jóvenes somos una oportunidad. Y si hablamos netamente también de esta población, obviamente a juventudes se le podría poner fácil un sinónimo de valentía, sinónimo de transformación, sinónimo de fuerza. En ese sentido también, de hecho quiero en este caso felicitar a muchas juventudes que en esta pandemia han sido una oportunidad. En el sentido de que, digamos, si nos ponemos a observar un poquito, ¿no? Felicitar a muchos jóvenes que han estado accionando en los diversos voluntariados, ya sea el voluntariado del Bicentenario, voluntariado como los jóvenes reservistas, quienes, digamos, a cambio de nada, motivados por esa fuerza, por ese espíritu de apoyo, pues se presentaron para el resguardo nacional. Jóvenes que actualmente están también en el programa de fortalecimiento a, digamos, a menores de edad, a niños de Aprendo en Casa. Y muchos jóvenes que actualmente vienen igual incidiendo, ya sea de iniciativas individuales e iniciativas colectivas. En ese sentido, de hecho, con esa descripción, quiero tomar también a las juventudes como oportunidad y aliados de desarrollo. Y esta pandemia justamente para los jóvenes, que somos en este caso el 24.9% y la tercera parte de lo que es la población productiva, pues mencionamos que los jóvenes sí, son una gran oportunidad, y aparte esta pandemia ha hecho ver o visibiliza que como jóvenes somos quienes vamos a estar tal vez ahí al frente, digamos, en la lucha, porque sabemos que esta pandemia, es cierto, limita a una población adulta y de hecho a la población que también depende de nosotros, o sea, o la población menor, en este caso niños y adolescentes. Y ejemplo, quienes ahora van a salir, no, o considerada como no vulnerable, y quienes van a salir ahí, digamos, siendo un sustento económico, son las juventudes. Entonces, si bien la juventud obviamente se les puede ver como oportunidad, ¿no? Una oportunidad para transformar esa crisis, se tiene que tomar en cuenta también los desafíos, las problemáticas que enfrenta esta población, porque ello obviamente solo limita al desarrollo que pueda tener posteriormente. Y eso actualmente pues no se visibiliza mucho. Y eso, digamos, sí, es una gran preocupación, porque el hecho de que, no, o los riesgos que enfrenta la juventud en esta etapa, hace que afecte su posterior desarrollo, sus oportunidades posteriores. Y bueno, en este caso, una pregunta que también se nos hizo llegar es, ¿cuáles son las formas de organización y participación necesarias para ello? Y de hecho, en este caso sabemos que la participación es un derecho, de por sí, ¿no? Es fundamental uno para los jóvenes, para poder uno integrarnos a la sociedad como agentes o, digamos, personas de, digamos, sinónimo de desarrollo. En ese sentido, de hecho también es muy necesario que como jóvenes accionemos, que como jóvenes no solamente participemos con voz, sino también con voto. Que como jóvenes nos posicionemos como actores políticos y sociales, ¿no? Y en este caso, no solamente, de hecho, como netamente políticos, porque también la participación social es muy básica, porque solamente de esta manera vamos a poner en agenda las problemáticas que tenemos, para que a fin de que éstas, obviamente, no solo sean pues escuchadas, sino atendidas. De hecho, en ese sentido, también, bueno, es muy necesario, por lo menos ahora, que vemos que hay harta ausencia de respuesta hacia las juventudes.
Ejemplo, el año pasado se publicó lo que es la Política Nacional de Juventudes, pero si desde ahí hasta hoy hacemos una comparación de cuánto de esta política se ha implementado, de cuánto se van implementando en las regiones, pues es poco o nada. Entonces, si nosotros vemos esta crisis, ejemplo, como una oportunidad, no solamente es cuestión de disposición, es necesario que como jóvenes también tengamos políticas que nos respalden. Y en este caso, obviamente, ese rol cumple esta política ¿no? nacional de juventudes que debe apuntar a cambiar esas condiciones, a mejorar esas condiciones de vida de las juventudes. Y lamentablemente, hasta el momento, hay muchas políticas que sí, pues, digamos, que se han creado, incluso con una mirada intergeneracional, interseccional. Sin embargo, estas políticas no han sido aplicadas, no han sido implementadas. Claro ejemplo, en Ayacucho, en el 2014, se creó lo que es el Plan Regional de Juventudes, sin embargo, no se tuvo avance. Entonces, eso hace ver que hay poca apuesta también por esta población. Pero a pesar de haber estas políticas, ¿cuál es la limitante que existe para que esta población, en cierto, no sea tomada en cuenta? Es que falta la capacitación con lo que es un enfoque de juventudes. Ese enfoque que, en cierto, nos ayudaría a reconocer a las juventudes como una población, más no como una etapa o como una materia, sino como una población que tiene necesidades, como una población heterogénea, diversa, que tiene particularidades y que también, obviamente, tiene dificultades. En ese sentido, de hecho, también si hacemos un análisis ¿no? relacionado a las políticas y a los gobiernos regionales, lamentablemente también tenemos lo que es un nivel de gobierno o un tipo de organización que es bastante burocrático, ¿no? Y aparte de eso, gobiernos que netamente se basan en el culto a la norma. Gobiernos que, lamentablemente, si no está escrito en digamos, en el MOF o en el ROF, las funciones, pues no van a apostar por esa población joven. Y muchas veces como Corejus que hemos estado, o que somos ese puente entre el gobierno regional y las organizaciones, nos han dicho, ¿por qué pues? ¿Dónde dice que yo debo trabajar por juventudes? Incluso a los Corejus se nos carga de ese trabajo que en realidad compete a los gobiernos regionales. Y por eso necesitamos de que estas políticas, en cierto, se implementen. Estas políticas públicas son de obligatorio cumplimiento y que estas deberían ser pues implementadas a través de esos gobiernos regionales. Pero ¿qué pasa si no hay esa capacitación a la parte técnica con este enfoque de juventudes? Pues ellos, por más que haya una política, no lo van a implementar. Estas políticas sí implementan. Otro saludo a la bandera. Y las necesidades y problemáticas de las juventudes van a seguir continuando. En eso es necesario que se encamine no solamente la disposición como juventudes, sino juventudes y leyes que también te puedan respaldar. Porque lamentablemente, como mencionaba, tenemos ahí niveles de gobierno que pues se basan netamente en decir dónde dice. Y mientras no tengamos una ley de juventudes, mientras no tengamos una política de juventudes, estas necesidades no van a ser atendidas, como lo han sido hasta ahora. ¿Cuántos años? Y recién ahora tenemos una política nacional de juventudes, y más no una ley. Y necesitamos seguir avanzando. Por otro lado, de hecho, también, bueno, me dijeron que, bueno, en este caso, voy a decirlo de manera breve, o tal vez solamente las problemáticas que en cierto encabezan y que afectan no solamente en Ayacucho, sino a nivel regional, nacional, son el tema de empleo y educación. Y en este caso, de hecho, tampoco hay compromiso por parte, digamos, del gobierno nacional. No hay mucho compromiso. Y estas problemáticas, por lo menos en esta pandemia, se ha agudizado mucho más, y mucho más para las juventudes, que si nos enfocamos ahora, que si recibieron un bono, no, porque la mayoría de la población, ejemplo,
es una población, digamos, la población, digamos, empleada, trabajan, bueno, de manera informal. Y esto ha hecho que los beneficios económicos implementados por el gobierno, pues no los beneficien. En el Perú, obviamente, 1 de cada 4 jóvenes son informales. O si nos vamos netamente a lo que son datos estadísticos, el 78% de jóvenes tenían empleos informales, esto según ENAJO 2018. 77% varones, 79.2% mujeres. Y esto, en cierto, pues, necesita ser atendida. A consecuencia de ello, sabemos que lo laboral está tan ligado a lo educativo, pues tenemos muchos jóvenes han dejado de estudiar. Pues obviamente porque no les gusta, no quieren, sino que, en cierto, la educación es un costo. Uno, ya sea en particulares, genera el costo de pagar las pensiones, matrículas, pero en las públicas, muchas veces, pues, quienes estudian son gente que no solamente está, digamos, en las capitales de las regiones, son jóvenes que se encuentran en las provincias, que muchas veces solamente llegan a esas capitales a estudiar. Un ejemplo vivo aquí hablando. De hecho, igual, soy de la provincia de Sucre, que está a 8 horas de Ayacucho, igual. Mi estadía en Huamanga netamente es por el estudio, y que ahora, justamente por tiempos de COVID, pues he retornado. ¿Por qué? Porque de hecho genera todo un gasto estar, y más aún, si eres joven, ejemplo, digamos, ya me pongo a pensar, si es una joven o un joven que no tiene un empleo, ¿cómo iba a subsistir a esta pandemia? ¿Qué fue de las medidas que fueron implementadas para la población? Entonces, esto de hecho nos hace ver también que esta población, en cierto, es considerada como no vulnerable, sin embargo, es mucho más afectada. Y en cierto, olvidada también por el Estado. Bastante relegada, no solamente ahora, históricamente ha sido relegada. Y en cierto, ahora, Federico, de hecho, quisiera también poner en mesa el tema del pedido, de que se garantice el acceso a una educación de calidad. Ahora se está implementando lo que es la educación virtual, pero no solo es cuestión de implementar la educación virtual, se necesita asegurar, garantizar el acceso a esa educación virtual. Y si hacemos un análisis ahora de cuántos jóvenes accedían antes a una educación ¿no? superior de manera presencial, ¿cuántos ahora van a acceder de manera virtual? Ese es un gran reto. Y por eso muchos jóvenes están reclamando lo que es la dotación de herramientas, ¿no? Equipos de cómputo, asimismo de datos ilimitados. Sin embargo, solamente algunas universidades, contadísimas, que han implementado esto. Pero las demás, ¿qué? No esperemos esa respuesta, ¿no? Que diga, oye, si tú quieres estudiar, entonces, si es que en tu provincia no hay internet, pues vente a la capital. No es solo eso. Y más aún en tiempos de pandemia, donde llegar o la estadía en la capital provincia genera un gasto, alimentación, alquiler de cuartos. Y no, pues lo que se debe hacer ahora es llegar a los jóvenes y que no los jóvenes vayan. Ese es digamos, otro punto que en cierto se debería reconocer también ese aspecto. Y de hecho, para también ya ir culminando, quiero... vuelta. Dale un minuto para terminar. Genial. Entonces, en este caso, de hecho, lo que quiero, bueno, más allá de las necesidades que son un sinfín en tema de participación, en tema de acceso a digamos, al tema de salud seguro, no por más que se haya dado la universalización de la salud, pues igual hay problemáticas. Si hablamos de participación, igual, y no es porque los jóvenes quieran o no quieran participar. En cierto, también se tiene que ver el por qué muchos jóvenes no participan tanto en espacios políticos y sociales. En cierto, hay muchos jóvenes que yo conozco que... ¿Por qué crees que los jóvenes no participan en espacios políticos y sociales? Ya. Sí, en este caso de ejemplo,
En Ayacucho se hizo un análisis de ello, la memoria, digamos, que se elaboró por el IRJA también, bueno, en este caso en la gestión Bien. anterior, y no solo ellos, sino que también estudios que demuestran que muchos jóvenes es cierto que sí quisieran participar, digamos, en el aspecto social. Sin embargo, hay necesidades que deben ser atendidas, necesidades primarias, como el tema de alimentación, educación. Yo he tenido compañeros que estudiaban y trabajaban. Mientras yo podía participar en algún voluntariado, ellos tenían que correr a trabajar. Y a pesar que hacían ese doble trabajo, pues muchos de ellos no terminaron de estudiar junto conmigo, o muchos desertaron. Ese es uno de los motivos porque muchos jóvenes, Para de las hecho, no chicas, están. para las chicas igual, el trabajo o la maternidad. Exacto, el embarazo adolescente es también uno de los factores para que, digamos, muchas pues estén ausentes en ese espacio. Aparte la carga laboral, no solamente lo estrictamente laboral, sino también en la casa, que muchas jóvenes mujeres, así sean jóvenes, por más que no tengan hijos, tienen lamentablemente estereotipada el hecho de asumir roles. Roles que a veces los jóvenes, pues, o los varones no lo asumen. Y estos también hacen que las mujeres estén ausentes en ese espacio. Vamos a Y de quedarnos hecho, acá. todo Vamos lo a que es. quedarnos acá, Evelyn, y vamos a darle la palabra, ¿no?, a Milagros. Genial. Yo quiero recordar las palabras claves de la sesión, ya, por favor, porque creo que en torno a ellas podemos ir ordenando cosas. Uno, la situación actual. Y he puesto Es, pandemia con los impactos que eso tiene en la vida cotidiana, ¿no? Cómo era nuestra vida antes y ahora, ¿no? La segunda exacto. palabra era organización, participación, era en ese juego. La tercera es política, activismo político, participación política. Y la cuarta es propuestas, ¿no? Sí. Ya para ir avanzando. Milagros, adelante, por favor. Hola, hola con todos, buenas noches, ¿Qué gracias tal? por la Bienvenida. invitación. Sí, bien. Bueno, un saludo para todos los que han sido invitados a este conversatorio, un saludo para Evelyn también, con quien estamos articulando algunas cosas. En relación a lo que mencionabas, Fico, me parece importante empezar la reflexión respecto a las ideas fuerzas que se han puesto, digamos, al desnudo en esta situación de pandemia, ¿no? Eh, la crisis del modelo de desarrollo que nosotros estamos evidenciando a partir de las profundas brechas sociales que existen en nuestra sociedad, ¿no? Una de las características de la articulación de la CONADES juvenil es justamente mirar el modelo de desarrollo desde esa mirada crítica, ¿no? Y fomentar desde ahí diferentes iniciativas y alternativas que permitan tener un desarrollo justo para todas y todos, ¿no? Y lo que ha puesto en evidencia esta pandemia es que el virus puede atacar a todos por igual, pero las consecuencias no se viven de la misma forma, ¿no? Desde el acceso a los medicamentos, que en su momento estuvieron bastante costosos y elevados, hasta el acceso a una cama en un hospital, ¿no? Y esta situación nos tiene que llevar y nos ha llevado a la reflexión a las organizaciones que conformamos la CONADE Juvenil y a los activistas que acompañamos el proceso a través de cuatro eventos que nosotros hemos podido impulsar en este tiempo, 2 conversatorios, un taller y una reunión nacional con el grupo impulsor para conversar sobre estos temas. Entonces, los aportes que voy a comentar un poco son fruto de la reflexión que han salido de estos espacios, de las organizaciones que la conforman, que son de diferentes regiones del país, ¿no? Una segunda idea es que esta pandemia también ha puesto en cuestionamiento las formas de consumo, ¿no? Y uno de nuestros compañeros, por ejemplo, nos decía lo importante que en este tiempo de pandemia no perdamos de vista eso, ¿no?
el virus no está aislado, o sea, responde a diferentes cosas, ¿no? Desde el discurso antropocéntrico, por ejemplo, podemos evidenciar que hay 30 millones de habitantes y más de 40 millones de celulares en nuestro país, ¿no? Esta sociedad de consumo que nos lleva a depredar nuestro medio ambiente, nuestra Pachamama, ¿no? Nuestros territorios, con la finalidad de seguir generando más ingresos sin poner en la importancia que se debe las prioridades como la inversión en la salud, por ejemplo, en la educación, como bien lo ha mencionado Evelyn en su intervención, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos reflexionado respecto a eso es que las cosas no pueden regresar a ser como eran antes, ¿no? Esta pandemia ha permitido hacer una pausa, un corte respecto a cómo se ha estado manejando la política, cómo se ha estado manejando desde los diferentes gobiernos, las formas de generar políticas públicas, de aterrizar estas medidas necesarias para eliminar la pobreza, para generar mejores condiciones de desarrollo para todas y todos los peruanos, incluidos en este caso los jóvenes, ¿no? Que somos casi el 8% de la población nacional. En ese sentido, otra de las cosas que también ha salido fruto de la reflexión es la necesaria reforma o replanteamiento de la medición de la pobreza, ¿no? Lo que hemos evidenciado con el CISFO es que el sistema de focalización o la forma de medir la pobreza monetaria resulta insuficiente para realmente evidenciar la vulnerabilidad con la que viven millones de peruanos, ¿no? Que no tienen acceso al agua, por ejemplo, y que en esta situación las miles y millones de poblaciones que viven en laderas se han enfrentado no solo a la falta de recursos monetarios, sino también la falta de acceso al agua. Durante los primeros meses estuvimos viendo que los camiones, cisternas no podían llegar a todos lados, el costo del agua se elevó, la falta de control que existe sobre el abastecimiento de este recurso tan importante para superar la pandemia, ¿no? Todo el mundo dice, sí, lávate las manos, ¿y con qué agua? Nos preguntamos también, ¿no? Entonces, creemos que esta asignación de los bonos que se han dado en sus diferentes versiones, ¿no? El bono independiente, el bono yo me quedo en casa, incluso el bono rural, y el que ahora todavía no se concluye, el bono familiar universal, no han podido cubrir, ¿no? No sé si el gobierno piensa que con 760 soles se puede sobrevivir más de 100 días de pandemia. Eso evidentemente no responde a la realidad, y se está viendo que se está realizando una gestión de espaldas a la realidad, donde las consecuencias la están pagando quienes menos tienen, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros como jóvenes, que somos parte de la sociedad, parte de las familias que están pasando por esta situación de pérdida de empleo, de carencia, muchos de los jóvenes son los que están realizando acciones de voluntariado en estas nuevas formas de autogestión que se han retomado. En realidad no son nuevas formas, se han retomado, por ejemplo, las ollas comunes, porque al gobierno se le ocurrió cerrar las ollas, los comedores populares, porque no se demoraron demasiado en establecer un protocolo que permite el abastecimiento de alimentos, y recién hace una semana se ha puesto esto sobre la mesa, pero estas ollas comunes que se han conformado en diferentes
en zonas urbanas y también en zonas rurales, están evidenciando esas nuevas formas de organización, ¿no? Y ahí yo quiero señalar la importancia de el rol de los jóvenes voluntarios, de las diferentes organizaciones, de la temática cual fuera, ambiental, educativa, política, todas hemos volteado la mirada a dar la primera asistencia, ¿no? A gestionar donaciones, a gestionar apoyo, porque efectivamente todos estamos luchando contra la pandemia, pero también estamos luchando contra el hambre, ¿no? Contra la carencia de los recursos que son necesarios para la alimentación de las personas, ¿no? Entonces, hemos visto diferentes acciones de voluntariado. Por ejemplo, un compañero de Loreto nos comentaba que, como todos sabemos, la región Loreto ha sido una de las más golpeadas porque no tienen infraestructura, no ha habido el tema de medicamentos, el tema del acceso también ha hecho bastante difícil que puedan llegar los medicamentos a tiempo, la carencia de personal, en fin, varios factores que han puesto en evidencia, digamos, los problemas que afronta esa región. Nos decían que muchas organizaciones de voluntariados empezaron a salir, ¿no? Y los chicos han empezado a contagiarse, ¿no? Porque no contaban con los equipos de protección social, porque no contaban, era más la vocación de poder ayudar, ¿no? Frente a cualquier escenario de contagio, digamos, cuidarse un poco, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que llamarnos a la reflexión, porque las organizaciones de voluntariado están siempre, siempre que hay una catástrofe, siempre que hay una crisis, ¿no? Y ahora con mucho más fuerza. Entonces ahí no ha habido un acompañamiento de parte de la Dirección de Voluntariado, por ejemplo, del MIM, que ha debido también sacar sus protocolos, de ver la manera de gestionar también equipos de protección para los jóvenes que ejercen un voluntariado de manera organizada, ¿no? Poner esos énfasis para cuidar a los jóvenes también voluntarios, ¿no? Desde los diferentes puntos del país. Y la otra cosa que también quería mencionar y que no quería dejar pasar es que también esta situación de pandemia ha puesto en evidencia los otros virus que tenemos como sociedad, ¿no? El virus de la corrupción, ¿no? Esta transferencia de dinero que ha hecho el gobierno central a los gobiernos locales para la compra de canastas, ha evidenciado también que la corrupción sigue siendo un gran problema para nuestro país, ¿no? Hemos visto diferentes denuncias y varios compañeros de Ancash, de diferentes regiones, nos han comentado los problemas a los que se están enfrentando, ¿no? El hecho de la compra poco transparente de los costos de los productos que se entregaron en canastas, de que hay funcionarios en los padrones donde la Contraloría pide, ¿no? para como informe para sustentar estos gastos. Se han visto casos y cosas diversas, ¿no? En Lima y en las regiones. Y esa también es una situación que esta pandemia ha vuelto a poner en evidencia, ¿no? Y el otro virus, que es un virus que muchas veces es silenciado, pero que lo vivimos a diario, es el de la violencia, ¿no? El de la violencia hacia las mujeres, el de la violencia a los niños, niñas, ¿no? Es muy alarmante las cifras que nos brinda el Ministerio de la Mujer, más de 557 mujeres desaparecidas, o sea que cada mujer desaparece más o menos como cada 3 horas, ¿no? Más de 21 feminicidios, las agresiones sexuales que en su mayoría se han dado a niñas, niños y adolescentes, y eso es una situación que también nos parece muy alarmante, que relata completo lo que se vive, pero que en esta situación de pandemia, al vivir junto al agresor bajo el mismo techo y no poder
salir por el confinamiento se vuelve mucho más grave, ¿no? Entonces, enfrentar la pobreza, enfrentar la violencia, se vuelve una combinación bastante fuerte, bastante dolorosa, ¿no? Y que también nos tiene que llamar mucho la atención en esta pandemia, ¿no? Y bueno, me parece que respecto a las otras cosas que Fico has planteado sobre las palabras organización, política, propuestas, van a haber otras rondas, pero no me gustaría cerrar sin antes decir que también esta situación de la emergencia sanitaria ha permitido recuperar que las salidas siempre tienen que ser en colectivo, siempre tienen que ser en búsqueda del bien común, porque solos no vamos a poder llegar a ningún lado. Y eso es una de las ideas fuerzas que compartimos nosotros como jóvenes, ¿no? A través de las acciones de voluntariado, de las acciones solidarias que hemos podido ver que se están dando en estos momentos, nos demuestra que las salidas siempre son colectivas, ¿no? Y eso es una cosa que nos tiene que quedar para luego el diseño de las propuestas y las formas de hacer política, que muchas veces son desde la mirada individualista, desde el yo creo, desde el yo pienso, y nos olvidamos que la verdadera esencia es del bien común, ¿no? Muchas gracias, Milagros. Creo que está redondo tu punto de vista. Yo quisiera dejar el uso de la palabra, quisiera dejar en el uso de la palabra a Germán para seguir con esta línea de apreciaciones, ¿no? De desafíos y de preocupaciones, ¿no? Adelante, Germán. Listo. Muchas gracias, Fico. Saludos a todos los panelistas. También un abrazo muy grande a la Red de Voluntariado de Transparencia, que sé que algunos me están viendo ahorita. Bueno, para continuar la línea de que ha mencionado Pilar, ha mencionado Evelyn, ha mencionado Milagros, que todas muy acertadas, me gustaría de repente también presentar una imagen un poquito más global, de alguna forma. En la realidad que estamos actualmente, el error de muchos países ha sido tratar de solucionar por ellos mismos muchos de la demanda que están teniendo frente a cómo, digamos, enfrentar esta presente crisis. Entonces, digamos de que ahora es la primera vez, se podría decir, de que tenemos mundialmente los recursos suficientes. Estoy hablando no solo de recursos económicos, sino estoy hablando de recursos científicos también, de institucionales también, de cierta forma, para poder enfrentar esta crisis. Pero el verdadero problema se ha estado dando de cierta forma por la competencia que han estado haciendo un país con otro, en acaparamiento de recursos, digamos, una falta completa de solidaridad, ¿no? Tenemos hace no mucho un problema que hubo con el ébola a nivel mundial, una crisis financiera en 2008, por ejemplo, y de alguna manera la agrupación solidaria de países, bajo, bueno, un líder que tradicionalmente ha sido Estados Unidos en estas últimas épocas, no tenemos una figura muy similar. Si lo comparamos, si lo aterrizamos un poco al caso peruano, podemos notar una diferencia. Por ejemplo, ya no tomando temas de idiosincrasia, sino por qué, digamos, se habla tanto de que Perú tomó las decisiones, y esto no solo viene a nivel de Perú, sino de medios internacionales, porque que Perú tomó las decisiones correctas cuando debía hacerla y de la manera que debía hacerla. Sin embargo, estamos en el puesto número 6 en contagios a nivel mundial, y no es algo que esté presentándose de manera muy positiva para nosotros, pero ya estamos hablando de, digamos, de una salida o beneficio para ciertos sectores a nivel económico, lo cual estaría bien, pero no hemos controlado estos números. Entonces, ¿cómo podemos comparar, por ejemplo, de repente países, por ejemplo, asiáticos que han estado cumpliendo de una manera más acatada las normas? Y esto en gran parte se debe a la confianza que pueden tener en sus autoridades. Que la confianza y la relación entre ciudadanía y Estado en estas últimas épocas, digamos, de distintos episodios muy críticos en la política que hemos tenido, se ve de gran manera afectada. Entonces no hay una conexión como tal, y es algo que definitivamente también afecta a las juventudes, y que podemos aprender un poco de eso y tomar un poco de aprendizaje, ¿no?
A ver, digamos ya sobre la situación en Perú, ¿no? Los puntos que estamos tocando son un estudio, ¿no? El punto que tocaron, ¿no? Sobre educación de calidad. Eso me recuerda mucho al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030, que es algo que el Perú está suscrito actualmente. Todavía no podemos hablar de una educación de calidad como tal, porque estamos hablando de que, perfecto, han habido iniciativas para poder suplir la educación por radio, por televisión, pero ¿qué hay donde los lugares donde no hay internet y no hay esta conexión? Definitivamente es una desigualdad que todavía queda presente, ¿no? Em, Ahora, estamos hablando de trabajo. La tasa de desempleo ahorita de las personas que han, una parte se han visto suspendidas o sin trabajo completamente. Y además de eso, la gran informalidad laboral que hay en el Perú es algo que también afecta al joven que está saliendo al mercado laboral. Si ya no lo está, está a puertas de, ¿no? Entonces, también, pero también es una oportunidad, porque si lo vemos de otra forma, ahora de repente de acá a un año, de acá a 2 años, cuando de cierta forma volvemos a esta nueva normalidad, ya no vamos a estar hablando de un solo tipo de servicio, sino, digamos, ¿no? Ahora, mañana, más adelante, uno va a llamar y no solo va a decir, ¿cómo hago este servicio? Sino, de repente también lo haces de manera virtual, nos podemos conectar por Zoom, nos podemos por WhatsApp. Entonces, va a haber cierto cambio de formas de trabajo, ¿no? De cómo nos tenemos que adaptar a ese presente reto, ¿no? Ahora, ¿desea que, Fico, una consulta, ¿deseas que cubra los puntos en general o voy? Yo creo que las dos intervenciones anteriores han ido cubriendo casi todos los temas, Ujú. entonces más bien avancemos y después volvemos más bien con ideas fuerzas finales. ¿Ya? Ya, perfecto. Sigue, no, que continúes, Ah, que complete. disculpa. Sí, sí, sí. Hay un punto que no quería que se me escape, que mencionó Pilar sobre lo que va a ser las próximas campañas presidenciales. Acá hay un tema bien curioso, porque ya estamos a puertas de que como tal las campañas salga y va a haber algo que nos va a estar cubriendo dentro del estado de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, desde Transparencia hicimos un piloto sobre, digamos, una especie de observatorio, seguimiento a las campañas congresales, ¿no? Teniendo en consideración lo que viene a ser el pacto ético, por ejemplo, de temas como discriminación y cosas así. Entonces, lo que encontramos mucho fue de que, igual esto fue un muestreo, que ahora en presidenciales va a ser mucho más fuerte, pero de que, por ejemplo, muchos, a ver, digamos de que el ojo público que va a estar ahora en redes sociales puede ser mucho más activo y depende del ciudadano, depende del joven, qué tanto interés le pueda poner. Pero encontramos cosas, por ejemplo, de que, digamos, los posts o las publicaciones, sea Twitter o Facebook, las más picantes, por ejemplo, tenían cortas horas de vida y después estaban eliminadas. Por ejemplo, era a veces un reto con partidos que, digamos, pueden tener mayor cantidad de vida de años, encontrar a veces su cuenta oficial, porque tenían más de una, más de dos, y cuando se revisaba en el registro de las organizaciones políticas, en su directorio, no se encontraba cuál era la cuenta oficial. Entonces, este tipo de cosas, navegar en toda esa desinformación que puede haber, puede ser un reto, ¿no? Entonces, muchas veces no encontrábamos como tal una figura de vulneración al pacto ético, lo que debían seguir en la campaña, pero rozaba de cierta forma, ¿no? Entonces son cosas que regresaba 5 horas más tarde y era algo que ya no existía, ¿no? Entonces es algo que queda un reto muy, muy pendiente y muy interesante para cómo se va a manejar esta próxima campaña, ¿no? Ahora, si hablamos sobre salud mental, sobre violencia familiar, los números están, no quiero entrar al detalle con esto porque en realidad las cifras son muy lamentables sobre las últimas encuestas que se están realizando, pero sí hay un incremento muy grande, ¿no? Y sobre todo de jóvenes en temas de ansiedad, de depresión, y que no solo vienen por esta cuarentena, sino son temas que ya se está teniendo dentro de este contexto, sino que se ven acentuadas de alguna forma, ¿no? Y es un tema súper presente de tratar. Y comentaron también sobre los espacios de voluntariado. Bueno, Transparencia tiene una red de voluntariado que ya tiene una fuerza de 25 años acumulada, y sí estamos muy, muy a la expectativa y esa es una pregunta constantemente que nos hace la red a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo va a ser la intervención, el apoyo que normalmente ellos hacen como observadores dentro de las elecciones, ahora en este nuevo tipo de elección y todo el contexto del estado de emergencia, ¿no? Así que es algo que también estamos también a la expectativa para ver cómo poder apoyar y sumar desde la participación ciudadana, ¿no? Una curiosidad.
Sí, Con 25 años estamos hablando de más de una corte de jóvenes, ¿no es cierto? sí. ¿Cómo han cambiado los jóvenes? ¿Cuáles son de lo que has escuchado, de los comentarios, de tu propia experiencia, los viejos jóvenes y los nuevos Sí, jóvenes? es una red muy especial en ese sentido porque acá me están diciendo que no se escucha. No sé si me escuchan todos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Eh, Ah, ok. Creo que por mi lado sí se escucha, ok. Sí, perfecto, gracias. Sí, es bien interesante y particular nuestra red porque en estos 25 años tenemos voluntarios, coordinadores digitales y regionales que nos acompañan desde que nació Transparencia, es decir, tienen 25 años de voluntarios. Y así como hay jóvenes universitarios desde los 15, 16 años que se han estado sumando. Entonces es un rango etario bien grande, ¿no? Entonces sí, la idea es de que pueda haber un fortalecimiento de esta red, pero hay mucho trabajo en aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que te da un espacio de voluntariado, de una persona con más experiencia viene a sumar a otra y que recién está entrando, tanto en la actividad que puedan tener en campo o en los espacios de capacitación, o si no también simplemente, y esto puede ser incluso multidisciplinario, ¿no? Ya no estamos hablando y esto hemos hecho una encuesta hace poco en nuestra red, no estamos hablando de que el típico joven de que de repente estudia Derecho o estudia Ciencias Políticas y quiere formar parte de eso, sino estamos viendo nuevas figuras más pegadas a ciencias, por ejemplo, arquitectura, ingeniería, y lo cual se valora muchísimo. Y creo que eso enriquece mucho más la participación dentro de una red de voluntariado como esta, ¿no? eh, ¿Tú dirías que el nuevo perfil, no sé si me escuchas, porque Sí, alguien me ha dicho que, ¿ah? sí, Sí se me escucha, ¿no es sí. cierto? ¿Tú dirías que ese componente puede ser una, entre comillas, ventaja competitiva en términos electorales? O sea, que la gente está buscando un perfil más técnico que político. Sí, justo estaba con esa inquietud para esta reunión, porque si es que aprendemos algo de este estado de emergencia y todo, es de que no solo las decisiones se tienen que tomar de una manera política, como de repente se podía hacer tradicionalmente, sino que ahora se está dando voz y se está escuchando más a la comunidad científica. Para poner un ejemplo, ¿no? La relación, digamos, entre religión y comunidad científica ha tenido roces a lo largo de la historia, ¿no? Pero ahora, ¿qué está pasando? Las iglesias, los templos se están cerrando para que no propagar los contagios, que de repente hace 100 años o 200 años más bien te hubieran dicho, no, ven, la salvación está acá, acá te vas a curar, no en tu casa, ¿no? Cosas así. Entonces, si es que aprendemos algo de esto, es de que no solo tener un mayor discernimiento y saber navegar en todo este mar de información, sino que la educación también tiene que tener un mayor fortalecimiento, digamos, de ciencia, científico. Entonces, el futuro, el joven ahora, futuro político, futuro jefe, o sea, donde le lleve la vida, que va a tener que tener una concepción no solo económica, política, jurídica, sino ambiental y científica. Entonces, sí, definitivamente cambia y es algo a lo que deberíamos buscar en en nuestros próximos representantes, ¿no? ¿Y tú crees que eso se va a expresar en los planes de gobierno de los partidos? ¿Planes de gobierno más elaborados, más exigentes, un electorado más exigente a ese nivel? Esperamos que sí. Ese sería un sueño completo, definitivamente, pero también mucho de esto tiene que ver con el interés que tengan las personas, ¿no? En esto. Problemas que afectan a tu comunidad, a Perú, no solo queda en ti, sino que ya estamos viendo qué repercusiones hay a nivel internacional. Entonces eso te debe dar un macro, ¿no? De visión para poder seguir decidiendo, ¿no? Así que sí, es un sueño hermoso que ojalá lleguemos muy pronto, pero sí, podría haber un gran desinterés por eso. Y lo que me trae al punto que comentaron antes, ¿no? La participación del joven en espacios políticos, que no necesariamente tienen que ser partidarios, pero en un incremento, ¿no? Estuve leyendo un artículo, ¿no? De que en otros continentes, comparados con América del Sur, nosotros estamos en números mucho más elevados y que van creciendo en la participación que quiere tener el joven y el interés que quiere tener. Como por ejemplo, de repente a veces países europeos, España, digamos, qué sé yo, donde más bien los esfuerzos no va tanto por ahí, ¿no? No va el interés, mientras acá vemos números que están constantemente fluctuando, pero de manera positiva, ¿no? Te propongo, vamos a preguntarle a Brian, que es otra generación, ¿no? Ujú. Brian, ¿cómo ves y cómo reaccionas frente a lo que has escuchado? ¿Cómo lo ven los chicos y chicas de tu generación? Esos que todavía no necesariamente van a votar en esta campaña, pero sí lo pueden hacer en la próxima.
Bueno, concordando con el panelista anterior, creo que definitivamente nosotros para las próximas elecciones, porque todavía no estamos para votar, es muy importante de que esta persona esté muy preparada y también más que todo pueda conocer la realidad en el lugar donde va a representar, ¿no? Porque si hablamos de representatividad es algo muy importante porque no solo representa a su generación, sino también representa las voces y las miradas de varias niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en estos tiempos, en realidad, la realidad en tiempos de cuarentena. Se ha perdido la señal de Brian. Un favor, ¿pueden ver la señal de Brian? Su micrófono está apagado. Brian, ¿no hay cómo prenderle el micrófono, por favor? Personas que van a Tu micro. postular siguientes elecciones y donde nosotros vamos a ser partícipes y vamos a participar democráticamente, deben de en realidad preocuparse por las problemáticas y las realidades que pasan, no solo un sector, sino también en el sector de las diferentes poblaciones que a la vez pueden ser vulnerables, ¿no? En el tema de participación, pertenezco al Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, como ya lo mencioné anteriormente. Nosotros hemos participado en varias de las consultas en la política, por parte del Ministerio de la Mujer, en la nueva política de infancia, y también vamos a tener una participación en el Ministerio de Justicia para la nueva política, sobre la consulta sobre la elaboración de la Política Nacional del Adolescente en Riesgos y Conflictos de la Ley Penal. Entonces, nosotros tenemos una participación activa. De alguna u otra manera, hay que ver esta pandemia no solo de una manera negativa, sino también una oportunidad para que nosotros, las niñas, niños y adolescentes, podamos ser escuchados y nuestras voces puedan ser tomadas en cuenta, más que todo. Tanto en estos conversatorios, en estas conferencias intergeneracionales, pienso que es muy importante porque de alguna otra manera las diferentes generaciones se unen, logrando, teniendo una conclusión, buscando el bien común, ¿no? Buscando el bien general de todas las personas y no solo de un sector. Entonces, comentar un poco también sobre la realidad que están pasando no solo los universitarios, sino también nosotros, las niñas, niños y adolescentes en el aspecto de educación, ¿no? Como lo habían comentado también, el aspecto del acceso a la educación es muy limitada. Sabemos que siempre ha existido una brecha digital en el tema de, hay minorías, en el tema de la parte de las provincias, porque muchos de las políticas públicas que favorecen son muy centralizadas. Las políticas públicas solo están centralizadas en lo que es la capital, en colegios particulares, ¿no? Entonces, lo que se pide es que, lo que queremos nosotros es poder, o que el Estado, ¿no? Cumpla y cree una sociedad en donde nuestros derechos sean ejercidos, en donde nosotros podamos recibir una educación de calidad y una salud de calidad. Entonces, para comentarles un poco, es un tema muy importante. Mi hermano va a ser padre y dentro de unos pocos días mi sobrino va a nacer. Entonces, una problemática también que se ha visto ha sido el tema de las vacunas, ¿no? Mucho de qué va a pasar con estos niños que están naciendo en estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a asegurar que estos niños nazcan y puedan tener o puedan estar asegurados en sus centros de salud de una manera primordial, ¿no? Tomando en cuenta el interés superior del niño, porque de por sí ellos ya tienen el derecho a la salud y lo que debe hacer el Estado es cumplirlo y velar por todos los derechos que ya tiene ese niño, ¿no? En el aspecto de violencia, estando en la casa de alguna otra manera produce un efecto de ansiedad tanto en los padres como en los hijos, porque muchos de nosotros estamos en las computadoras todo el día, estamos en el problema de los trabajos, estamos en la conectividad por Zoom,
eso también puede afectar a nuestra visión de alguna otra manera, ¿no? Entonces, lo que sí se debe de hacer en este aspecto de la educación es que no llevemos la educación que se nos enseñaba antes de la cuarentena. No esa educación que se nos brindaba la información sin tener una manera didáctica y sin que el profesor pueda llegar a nosotros, ¿no? Sino que buscar esta plataforma virtual, buscar estas plataformas, ya sean Zoom, Google Meet, donde los profesores en realidad tengan una enseñanza más didáctica, ¿no? Una enseñanza en las que pueda ser un poco más extensa, pero de alguna otra manera que puedan llegar a nosotros, ¿no? Que nosotros podemos tener o que se nos brinde la información veraz sobre la realidad que estamos pasando y sobre los temas que se nos deben de enseñar, ¿no? Una educación de calidad. Sobre el tema de aprendiendo en casa, creo que el Estado sinceramente debería de preocuparse bastante por el acceso de que estas minorías o de estos niños que viven en las provincias, en un lugar muy lejano, en donde no tienen el acceso a un internet, o siempre se habla, ¿no? El Estado está realizando una enseñanza por la televisión, pero no nos damos cuenta o no estamos visibilizando a esos niños que no tienen una televisión, que no tienen una radio, que no tienen un celular o que no tienen una laptop en donde ellos puedan recibir esa educación de calidad, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados para poder lograr el bien común, que es poder crear una sociedad, poder tener una sociedad donde el niño desconozca la palabra violencia, donde el niño pueda recibir una educación de calidad, en donde el niño o la niña pueda recibir una salud de calidad, en donde ellos más adelante, cuando vayan a un centro de salud y pregunten por unas vacunas para que sus hijos puedan tener el acceso y más que todo a una educación de calidad, ¿no? Y bueno, esa es la realidad que se muestra y que creo que no me equivoco. Muchos de los chicos también de acá que están presentes en CONA también pasan por esa realidad. Y los otros, como CONA, no solo representamos, yo soy coordinador del CONA Callao, no solo representamos a nuestros sectores, sino que a la hora de hablar y representación, cuando hay una representación en los diferentes conversatorios, siempre representamos a nivel nacional. Venimos a hablar por todas y por todos. No vengo a hablar por mí mismo, ¿no? Y eso es lo que respeto de todo. Muchas gracias, Brian. Y parte de los desafíos que tenemos es eso, es cómo construimos un discurso en el cual realmente estén recogidas las voces de todas y todos, pero un discurso que pueda operacionalizarse en el proceso de la gestión pública. Vamos a dar una vuelta final, tenemos todavía unos minutos, pero pocos, y entonces volvemos sobre Pilar. Pilar, tú te habías dejado algunos temas pendientes, ¿no? Y hay algunos puntos que quizás he visto que hay en algunas preguntas que están alcanzando de la gente de Interquorum, por ejemplo, sobre el tema de la ley de cuotas que se está manejando en ese terreno, ¿no? Te dejo la inquietud, pero yo sé que tú tienes otros puntos que querías retomar. Adelante, Pilar. Gracias, Federico, y ha sido un gusto escucharlos también, escuchar toda esta reflexión, y tengo que mencionarlo, estoy muy contenta, por ejemplo, escuchar a Brian, ¿no? Un adolescente que ya pasa a ser joven y que tiene un panorama bastante claro de la realidad peruana, entonces eso me alegra, me da mucha esperanza también, ¿no? Como muchos otros jóvenes o adolescentes que nos están escuchando. Pero antes de retomar lo que han notado acá, yo quería brindar esa reflexión que también llegó a mí. Cuando hablamos del COVID, escuchamos que todos estamos en el mismo barco y tenemos que luchar, ¿no? Pero no estamos en el mismo barco, ¿no? Estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco. Hay quienes están en su yate, están
un barco grande, en un peque-peque, están con su chaleco salvavidas, y otros que no tienen nada y están nadando a brazo abierto para poder sobrevivir, ¿no? Que nos diferencian, ¿no? Y en el caso de las y los jóvenes, hay que señalar en cuanto a los retos que se vienen y a las oportunidades, ¿no? Las y los jóvenes tienen esta situación particular de trabajo informal, de trabajo mal pagado, con una educación que en efecto lo mencionaron varios, no necesariamente como democracia, como instituciones del Estado, como ciudadanía, como organizaciones políticas, tenemos que orientarnos, ¿no? En el caso, ya aterrizando la participación política, en efecto lo mencionó Teo Peña, ¿no? Y otras personas también. ¿Qué acciones generar las cuotas, ¿no? Pero sin embargo, ya con la experiencia de las cuotas de indígena, de género, la misma jóvenes, también nos lleva a preguntarnos si ese es el único camino, o más bien hay otras posibles políticas públicas, como por ahí he leído, han mencionado, ¿no? una entidad dedicada a los jóvenes y no más bien supeditada como sucede con SENAJU, ¿no? Que está supeditada a ya se está ejecutando los partidos políticos y que, sin embargo, se requiere una mayor fiscalización para que ese financiamiento público genere capacitación a jóvenes, a mujeres que son militantes de los partidos políticos, ¿no? Entonces hay como diferentes políticas públicas dentro de este panorama que podríamos nosotros discutir, posiblemente en otro espacio más amplio, pero sí es necesario tener en cuenta que se requiere más acciones afirmativas que reduzcan estas brechas en cuanto a participación política. Él lo ha mencionado también, no solo cuando hablamos de participación no nos estamos refiriendo únicamente a participar en las organizaciones políticas, hay un sinfín de participaciones, y entre ellas las sociales. De hecho, es un actor valioso, necesario dentro de esta construcción de ciudadanía, dentro de este fortalecimiento de democracia. También es un reto para las entidades públicas tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, desde el jurado, hace muchos años principalmente nos enfocamos en organizaciones políticas, pero ahora también, ya hace varios años hemos tomado conciencia que se tiene que trabajar en efecto con organizaciones políticas, pero también con organizaciones sociales, ¿no? Entonces, en ese punto hay otro reto para las propias entidades del Estado. En fin, hay una serie de recomendaciones que yo podría señalar específicas a temas en este contexto electoral, ¿no? Ya mencioné la fiscalización de los fondos de financiamiento público directo para capacitar a más jóvenes, ¿no? Hay que apostar por democratizar los procesos al interior de las organizaciones políticas, ¿no? Si las organizaciones políticas son el canal formal para llegar al poder para el público, entonces hay que generar esta motivación para que las y los jóvenes encuentren en las organizaciones políticas un mecanismo o un camino para generar estos cambios, ¿no? Igualmente necesario, igual lo señalé, ¿no? Es urgente generar y fortalecer espacios de organización social, cultural y político para jóvenes, porque son esos espacios primeros, muchas veces, además de la escuela, donde son espacios semilla de pensamiento crítico, de involucrarse en las problemáticas sociales.
Y en efecto, otro reto desde el Estado que puedo señalar es que los enfoques que venimos ya utilizando en el diseño de todas las políticas, de las leyes, estos enfoques intergeneracionales, de género, de derechos humanos y tal, estos ya no solo deben de ir en el papel, ¿no? Porque hablamos mucho y está en el papel, pero no necesariamente hay especialistas en el tema que puedan gestionar estos enfoques. Entonces también desde mi experiencia del Estado se requiere pasar del papel a la acción, ¿no? Al menos en los enfoques mencionados. Y bueno, finalmente, sí, una reflexión en la misma línea de Milagros, que me gustó mucho, ¿no? No pensemos como jóvenes y en general como ciudadanía que por llamarla así, no, está llevando a una destrucción del planeta, está llevando a un individualismo, está llevando a generar muchas veces más procesos o más actos de corrupción, porque estamos pensando en nuestro propio capital y no en un capital más social, ¿no? Entonces, creo que esta situación se presenta como una oportunidad para repensarnos como personas, ¿no? Repensarnos como sociedad, repensarnos como país también. Entonces es una oportunidad muy valiosa y especialmente para las y los jóvenes, para las y los adolescentes, de poder generar, y que ya lo están haciendo de hecho, estos cambios en cuanto al medio ambiente, en cuanto a cómo vemos la política, en cuanto a cómo trabajamos a nivel de redes, de articulación. Entonces, yo me quedo con esta oportunidad. Si bien es una crisis, también es una oportunidad para hombres y mujeres, para jóvenes y adultos y en general para toda la ciudadanía. Gracias, Pilar. Pasamos a Evelyn. Evelyn, de tu presentación surgieron algunas preocupaciones y algunas emparentadas con el tema planteado por Pilar. Por ejemplo, la relación o las condiciones de las que depende que una política se puede implementar. Y un elemento clave en la mesa decimos que sin presupuestos no hay derechos, ¿no? Ahí creo que hay un tema para pensar la construcción de políticas públicas, y lo otro es los jóvenes que están perdiendo puestos de trabajo. Quiero dejar esa pregunta planteada también para Germán. Entonces, nada, te invito, perdón, para Milagros, te invito, Evelyn, a comentar en esta rueda final tus comentarios, y si puedes poner un punto sobre estos temas, te lo agradeceré. Tienes que eso. Ahora sí. De acuerdo. Es muy cierto. De hecho, bueno, en este caso no solamente es cuestión de implementar políticas, como mencionaba, es necesario, bueno, no solamente es crear o generar políticas, sino es necesario implementarlas. Ejemplo, es una política no pública creada, pues no sirve de nada si es que esta no cumple con su rol o con el fin para el que fue creada, en este caso mejorar las condiciones de vida. Pero ¿cómo mejoran las condiciones de vida? Pues en este caso generando proyectos, programas de inversión social. Y eso es digamos, un reto importante. Ejemplo, también generar partidas presupuestales para temas juventudes. Eso es básico, porque sin presupuesto, pues, haces poco o nada. Entonces, aquí netamente hablando ya de cuáles son los retos para, digamos, para los actores, o con esa mirada intergeneracional, pues se tiene que también tomar responsabilidades. Uno, los niveles de gobierno, proponer políticas públicas, implementarlas, aparte de generar una partida presupuestal. De hecho, el año pasado nos mencionaban que digamos, de nada sirve que se cree, digamos, una agenda joven regional si esta no tiene una partida. Pero en los gobiernos regionales, ejemplo, lo que hacen es mochar un presupuesto ya sea de mujeres, de niños o de adultos, pero juventudes por sí no se tiene.
Entonces decía que los gobiernos hagan un esfuerzo, aunque sea de poner un granito pequeñito, pero ir incrementando gradualmente. Entonces, de hecho, una política creada por sí sola pues no ayuda mucho. Por otro lado, también la responsabilidad que se debe tener también con esas políticas. Ejemplo, la Política Nacional de Juventudes no tiene un presupuesto, pero cuando reclamamos y dijimos por qué no se genera un presupuesto, decía, es que estos son como lineamientos que deben ser implementadas, ¿no? De acuerdo o por los diversos sectores y de acuerdo a las diversas metas que ya existen. Entonces también eso nos hace ver que como gobierno estamos trabajando de manera muy atomizada, muy sectarizada, y a veces, por más que trabajemos el tema de juventudes, no hay esa unión, no hay ese trabajo en conjunto. Y eso también es digamos, una de las problemáticas que existe, pues, para no responder a estas necesidades que se tienen como jóvenes. Y por otro lado, ¿qué hacen también en este caso las universidades? Ejemplo, ahora tenemos problemas en tema de educación, con la educación virtual, pero, ¿qué están haciendo? O el tema de ahora mismo, ejemplo, el tema de la conectividad en las provincias, en las regiones. Todos nos quejamos de decir, oye, la educación virtual en las provincias no funciona. Obviamente no funciona. Pero ¿qué están haciendo los gobiernos provinciales, distritales? ¿No deberían ahora, por lo menos, asegurar el tema de conectividad, ya sea implementando antenas? Creo que eso es muy básico, porque lo que ha dicho Brian es muy cierto. Es simplemente decimos que ya, listo la educación virtual, pero ¿cómo implementamos? Ejemplo, yo acá en Sucre veo que no todos los niños obviamente tienen acceso a radio o televisión, y es lamentable, pero para que funcione TV aquí en las provincias se necesita pagar lo que es TV Cable o DirecTV, es DirecTV, que es 65 soles, 60 soles mensuales. Y es demasiado para una familia que no tiene, pues, oye, la educación es un lujo. Entonces, ¿cómo estamos asegurando también la educación en estas zonas? ¿Y qué rol están cumpliendo los diversos actores? Uno, de hecho, tenemos que cumplir roles, ¿no? Ya sea como uno desde el Congreso de la República también, emitiendo normativas, ¿no? Ya sea una ley de juventudes que de hecho nos respaldaría bastante, los niveles de gobierno, implementar proyectos, generar una partida presupuestal, las universidades, igual aportar al desarrollo de la sociedad, porque a veces vemos a las universidades tan desligadas. Otro, las juventudes mismas, que no solamente ahora, de hecho lo han mencionado bastante bien, no solo es cuestión de ser actores políticos, sino también sociales. Y ahora lo hemos visto, diversos jóvenes que han ido aportando en diversas temáticas, ya sea derechos humanos, medio ambiente, y que son jóvenes que obviamente ya no se fijan en el solo yo, sino que están viendo por otros. Entonces es necesaria también nuestra participación. Aparte, de hecho, para los gobiernos y diversos sectores, es necesario que se integre a las juventudes, al desarrollo político, social, económico. Centrista, lamentablemente, hace que muchos, que se ignoren ciertas estas necesidades. Aparte de que a veces cuando quieren impulsar, ya sea políticas en tema de juventudes, pues no se hace con la opinión de ellos, no se hace con esas opiniones. Entonces, si quieren implementar, si quieren hablar de juventudes, tiene que ser con las juventudes. Por lo tanto, nada de juventudes sin las juventudes. Esto es uno. Y bueno, otro, enfocándome al tema laboral, como dice Fico, de hecho también es una pena ahora que muchos jóvenes queden ahorita a la deriva y como consecuencia pues estemos teniendo jóvenes que, digamos, dejen de estudiar, jóvenes que ahora tienen que sobrevivir y enfrentar esa pandemia. Pero también para este aspecto de, digamos, desempleo, ver también lo que es la implementación de políticas, pero también a nivel regional, el desarrollo rural. Porque muchos jóvenes, al igual que yo, han retornado a sus zonas de origen, han retornado a sus provincias. Pero ¿cómo se asegura también que ellos sigan continuando? Y creo que el desempleo juvenil, no creo, sino que lo es, pues viene trayendo esa problemática de hace tiempo. Y si nosotros queremos generar adultos, por lo menos, ¿no? O aprovechar a lo máximo este potencial a esta edad, por lo menos es necesario que se acceda a un trabajo digno, no a un trabajo informal como se ha visto ahora,
y que, por cierto, ahora ha dejado a muchos jóvenes en la deriva. Y por otro lado, de hecho, también es muy necesario que se trabaje de una mirada intergeneracional, que todo está ligado. Muy pronto los niños van a ser adolescentes, jóvenes y nosotros adultos. Y si ahora vemos como jóvenes que no tienen un trabajo seguro, un acceso a una educación, pronto seremos adultos que no tienen beneficios sociales. Evelyn, dejémoslo ahí para que tengamos un poquito de tiempo para que los tres colegas, los tres jóvenes que faltan, 2 jóvenes y un adolescente que faltan, puedan intervenir. Milagros, te invito a retomar ese tema de empleo y propuestas en torno a generar condiciones económicas para los jóvenes. ¿Cómo lo ve CONADES Juvenil? Bien. El tema trabajo es uno de los ejes que nosotros tenemos como priorizados en nuestra agenda, la agenda juvenil que trabajamos a través de 7 ejes. Solo para tener un marco general, somos 8 millones de jóvenes más o menos, de 15 a 29 años, de los cuales 5 estamos en el PEA, ¿no? Como población económicamente activa. Y en este tiempo de pandemia, solo para Lima, que ha sido la cifra que he podido encontrar, más de 1.200.000 personas han perdido su empleo y en su mayoría son jóvenes menores de 24 años, ¿no? Poco se hace desde antes de la pandemia incluso para fomentar el primer empleo digno de los jóvenes. Muchos recordarán que hace 5 años se derogó la famosa ley Pulpín, la famosa ley del primer empleo, como un intento de fomentar el primer empleo para jóvenes de 18 a 24 años, y que fue derogada porque no contemplaban todos los derechos que deberían garantizarse, ¿no? Como el de las vacaciones, el de las CTS, el del seguro familiar, entre otros, ¿no? Y después de esa derogación, no se ha tomado la importancia que merece el tema, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo hay diferentes programas, ¿no? Capacitaciones, el tema de la ventanilla para sacar tus constancias. Hubo un programa que se llamó Jóvenes Productivos, pero sin mucho presupuesto y que lamentablemente no veíamos que generaban los impactos que se necesitaban, ¿no? Y también está demostrado, según cifras del mismo ministerio, que o sea, la relación entre lo que estudia el joven y en lo que trabaja el joven no es positiva, ¿no? Cada 6 jóvenes de 10 trabajan una cosa diferente a lo que estudió, ¿no? Y desde ahí ya tenemos un punto de partida negativo, ¿no? Y esta situación de pandemia, con el tema de la suspensión perfecta, que lamentablemente es una cuestión que está avalada por la ley y de la cual se han amparado muchas de las empresas que representan 30% del sector formal, porque más del 70% es informal, para suspender las labores de miles de trabajadores, ¿no? Dentro de ellos, los jóvenes, ¿no? Una de las cosas que nosotros consideramos es que, primero, para fomentar cuando hablamos del empleo, cuando hablamos del trabajo, de trabajo digno, tenemos que partir desde el inicio de que tiene que ser un trabajo que garantice la seguridad y salud laboral, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo. Cuando pensamos en darle trabajo a los jóvenes, dicen que pague su derecho de piso. Todos en algún momento hemos pasado por esa situación. Los sueldos que se le dan son bastante mínimos, ¿no? Digamos, hay muchos de ellos que están incluso sometidos a situaciones de explotación. No nos olvidemos del caso de las Malvinas, donde murieron 2 jóvenes quemados, encerrados, que trabajaban en situaciones de explotación y que
siempre se nos viene a la memoria porque evidenció una cosa que no se tocaba en la agenda pública, ¿no? Cuando hablamos de trabajo, olvidamos a veces las situaciones de precarización y explotación laboral a las que están sometidos muchos de estos jóvenes que representan estas cifras que mencionábamos, ¿no? Que tienen nombres, apellidos, familias, en fin. Y una de las cosas que nosotros pensamos es que cuando hablamos de trabajo digno, tienen que garantizarse los derechos. Y en una situación de pandemia, en contexto de emergencia sanitaria, con mucho más razón, ¿no? El tema de nada, bueno, todavía no superamos el COVID, pero nada quita que de aquí a algunos años o de aquí a algunos meses no venga otra situación que vuelva a poner el tema de la estabilidad laboral en cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo están funcionando los trabajos formales? Ahí un punto, ¿no? Ahí hay una labor de parte de SUNAFIL, que son los fiscalizadores del Ministerio de Trabajo que deberían tener un mayor personal para hacer más fiscalización sobre las empresas formales, ¿no? Como McDonald's, para evitar que sigan muriendo jóvenes electrocutados en este tipo de establecimientos, por ejemplo, ¿no? Y el ¿Y un grueso, bono? ¿Y un el bono grueso, universal o un el, ingreso mínimo? sí, nosotros estábamos pensando que el Fondo de Estabilización Económica, al que todavía no se ha, digamos, utilizado, debería servir para generar un bono, ¿no? Un bono de empleo juvenil, por ejemplo, ¿no? Así como para otros sectores también, porque la generación del empleo pasa por varios factores, ¿no? En lo privado por la acumulación del capital y ahorita es una cuestión que no hay. La gente ha gastado sus ahorros, sigue gastando sus ahorros y va a ser complicado la nueva generación de empleos. Entonces, tiene que salir del Estado, tiene que salir como una política pública focalizada, que pueda garantizar que los jóvenes puedan tener empleos dignos, ¿no? También otra de las reflexiones que acompañaban algunos compañeros de la JOC, también compañeros de la región San Martín, de Arequipa, era la importancia de acompañar los emprendimientos, ¿no? Siempre hablamos de que el peruano es de una cultura de emprendimiento, eh, pero ahora en esta situación tenemos que pensar cómo les podemos brindar fondos a estos emprendimientos, ¿no? Hay Nos quedamos, creatividad, hay buenas ideas, pero nos deben... quedamos con la pregunta. Ajá. ¿Cómo se puede financiar esos emprendimientos para dejarle tiempo también a Germán y a Brian y terminar a la hora, como es el compromiso? Gracias, Milagros, por tus intervenciones. Ok. Germán, adelante. Sí. ¿Empiezo con la pregunta o retomando los puntos de agenda? Si puedes cerrar porque tenemos 2 minutos y medio más o menos, entonces, y para Ya. que Brian tenga también una reflexión final. Perfecto. Sobre el tema laboral, hay un camino que definitivamente tenemos que tener en cuenta, ¿no? No podemos hablar de calidad o calidad de trabajo si es que antes el problema más urgente de educación también no se resuelve. Entonces son dos cosas que se tienen que trabajar de la mano, ¿no? Ahora, este trabajo, hablamos como de calidad de empleo juvenil de todas maneras, y el tema que tocaron sobre promover los emprendimientos está perfecto, pero también no solo eso, sino que es también promover el autoempleo, que también puede ser otro canal que podrían aplicar los jóvenes frente a todas esas nuevas opciones. Para poner un ejemplo, nada más, ahorita estamos viendo en redes sociales, amigos, conocidos nuestros, que muchos están haciendo distintas clases de emprendimiento. Ahora, ¿no? No puedo ejercer mi profesión, pero te ofrezco esto, pero puedo hacer esto y por el estado de cuarentena, que de repente son cosas que siempre nos ha quedado esa curiosidad entre talentos, conocimientos que tenemos, pero muchas veces no hay la voluntad de poder, o de repente respaldo, que puede ser desde un entorno familiar y si lo vemos más grande, un entorno estatal, de cómo puede ser cuidado y promovido. Y con esto quiero aterrizar en el tema de la formalización. Si estamos hablando de que alrededor del 70% es nuestro mercado informal,
Entonces, muchos de estos negocios que de repente algunos jóvenes, que ahora lamentablemente se han quedado sin trabajo, cuando se pueda llegar a digamos, a una normalidad con esto, de repente hasta podrían estar heredando negocios familiares, lo cual no significa que necesariamente van a ser formales o no, pero porque hay mucho ese miedo, ¿no? Al sobrecosto de la formalización, sobre todo cuando es una pequeña o microempresa, ¿no? Si aterrizamos el tema del trabajo, autoemprendimiento, autoempleo, formalización, luego también nos lleva cómo la inclusión que tiene que hacer el Estado al mercado laboral de personas, por ejemplo, como mujeres jóvenes, como personas con discapacidad, como migrantes, ¿no? Una consulta. Sí. ¿Tú crees que se necesita un ministerio de la juventud? ¿En otros países hay algo equivalente a eso? ¿Tú crees que eso ayudaría o complicaría las cosas? Creo que antes de hablar de eso tendríamos que fortalecer un poco cómo estamos generando ciertos tipos de gasto, ¿no? Porque estamos hablando de muchos bonos, estamos hablando de la facilidad que se le puede dar a ciudadanos peruanos para regresar, pero también hay críticas de cómo se está direccionando, por ejemplo, ese dinero, en vez de regresarlos, mantenerlos en hoteles, cosas así. Entonces, ahora no sé si sea el mejor momento para retomar, sin lugar a dudas es un tema muy atrayente que podría tener más pros que contras, pero ahora más bien en el contexto que nos encontramos de posibles, digamos, vulneración de la relación de confianza entre Estado y ciudadanía, sobre todo en temas de lucha contra la corrupción, integridad, transparencia, por los gastos y las compras que se están haciendo, que muchas veces pueden resultar en temas complicados que ya será la labor de la Contraloría observar, ¿no? Me quedo con eso y pasamos a Brian con una reflexión final. Brian, así, habiendo escuchado a los jóvenes, ¿quieres ser joven y dejar de ser adolescente o te quedas como adolescente? A ver, porque los problemas son grandes, ¿no? Bueno, definitivamente ver a varios de los jóvenes que de alguna otra manera buscan un bien común y por supuesto que sí, me encantaría ser joven y seguir buscando los beneficios necesarios para mis pares y seguir trabajando para eso, ¿no? Porque si lo hice en la adolescencia, si lo hice en mi niñez, ¿por qué no hacerlo en mi juventud? Y ser como ellos, ¿no? En realidad es muy admirable el trabajo que hacen y la representación que tienen. Y bueno, desde de por sí ya tienen, pueden tomar en cuenta las niñas, niños y adolescentes, porque sí, hay niñas, niños y adolescentes que en realidad buscan un cambio en la sociedad, buscan un cambio en su país y también en sus pares. Muchas gracias, Brian. Creo que con eso nos quedamos, ¿no? Todos queremos Sí, volver a todos. ser jóvenes o ser jóvenes, aunque no lo seamos todavía. Y creo que ahí está el desafío. El desafío es cómo hacemos que esta fuerza que está en los niños, niñas y adolescentes, en las y los jóvenes, ¿no? Nos pueden servir de base como país para construir justamente el cambio. La crisis no va a generar el cambio por sí sola, ¿no? Para generar el cambio se requiere organización, propuesta, iniciativa, ¿no? Y una disponibilidad y una entrega para producir ese cambio y más en un contexto de crisis como el actual. Y eso pasa por formalizar las propuestas, por documentarlas y ponerlas en el debate político electoral. Creo que ahí tenemos un camino de trabajo conjunto. Esta sesión ha sido solamente para vernos, para empezar a sentir por dónde están nuestros desafíos y cómo construir una agenda de oportunidades, ¿no? Una agenda que identifique y plantee los caminos para materializar esas oportunidades y también para encontrar a los sujetos del cambio. Y creo que los sujetos del cambio están en sus organizaciones, no solo, porque sí creo que es muy importante en la política, ¿no? Es articular varias generaciones para justamente aprender de la experiencia, pero también aprender de la capacidad de innovación de las nuevas generaciones. Creo que ahí tenemos que encontrar una alianza que haga viable un país distinto. Y si vamos a celebrar 200 años que no han sido muy buenos, mejor construyamos los próximos 100 para que sean súper mejores. Creo que con eso nos quedamos, agradeciendo a todas y a todos esta noche y cumpliendo con un minuto de demora, ¿no? Con el compromiso de terminar a las 9. Un minuto más, ¿no? Nos disculparán
Y yo les invito a todas y a todos a seguir una práctica de este espacio, ¿no? Prender sus pantallas, prender sus micros y darles un aplauso a esta juventud que nos ha acompañado, ¿no? Todos hemos rejuvenecido con este panel. Un aplauso, por favor, para... Abran sus micros, ¿no es cierto? Para la foto. Porque bien, Brian. Es una práctica en el uso. Bravo, Brian, bravo, muchachos. Felicitaciones a todos. Excelente la participación de Brian, ¿no? Un muchacho muy preparado, conocedor de lo que ellos quieren. Eso, Brian,